Bienvenidos, es un gusto poder compartir con ustedes este tema que es parte de una ruta de empleabilidad que trabajaremos con ustedes. Soy Melina Valencia, consultora de servicio de empleo de asesoría para la búsqueda de empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es un gusto para mí poder llegar a ustedes a través de estos talleres y bueno, espero que la información que pueda compartir sea valiosa y útil y sobre todo la puedan poner en práctica para incrementar y potenciar su empleabilidad. El día de hoy el tema que trataremos se denomina cómo afrontar exitosamente un proceso de selección de personal. Así que sin más preámbulos, comenzaremos. En primer lugar, quisiera que nos pongamos en contexto de cómo ha ido evolucionando el hacer reclutamiento de personal, sobre todo en el contexto peruano. Es importante entender que cuando las organizaciones necesitan cubrir una vacante, recurren al proceso de reclutamiento y selección. Son dos procesos que van de la mano. Reclutamiento es el momento en el cual una empresa busca candidatos y selección es cuando, ya teniendo los candidatos, realiza una serie de evaluaciones para elegir cuál es el candidato ideal para cubrir esa vacante. Entonces, esos dos procesos van de la mano, son un engranaje. Y ahí es donde nosotros, como postulantes de empleo, como postulantes de trabajo a una vacante, ya sea en cualquier sector, pues vamos a participar. Acá, como verán en esta imagen, tenemos una pequeña línea de tiempo para identificar cómo ha ido evolucionando este proceso. Porque al igual que diversos procesos en las organizaciones, van cambiando y se van modificando con el tiempo. Como verán ahí, pasamos nosotros de ser una era predominante del papel, por ejemplo, ¿no? Que fueron los inicios del reclutamiento, luego una transición ya a lo digital, y hace algunos años ya el tema digital se volvió un boom, ¿no? Por lo tanto, los procesos de reclutamiento y selección tienen un predominio de lo virtual, de los entornos tecnológicos. Actualmente, esta era que estamos viviendo se le denomina el reclutamiento 4.0, ya que no solamente hay una preponderancia de lo digital, sino también hablamos de términos importantes como talento, empleabilidad y networking. Esas son algunas palabras clave que, si estamos en una búsqueda activa de empleo, debemos identificar. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Las organizaciones y los candidatos no solo nos preocupamos por nuestra empleabilidad cuando estamos sin empleo, sino esta debe ser una actitud constante y permanente. Es decir, debemos estar diariamente construyendo nuestra empleabilidad, construyéndola y también fortaleciéndola día a día. Las empresas actualmente se preocupan mucho por su imagen de marca. A eso se le llama su marca empleadora. Anualmente, por ejemplo, hay una encuesta a nivel mundial denominada los mejores lugares para trabajar, ¿no? O Great Place to Work. Esta encuesta lo que hace es identificar a nivel de todos los países participantes cuáles son esas organizaciones en las que las personas se sienten mejor trabajando. Y las organizaciones, por supuesto, se esmeran, se esfuerzan en poder estar en los primeros lugares de este ranking, porque te da un posicionamiento distinto. Las organizaciones procuran esto, ¿por qué? Porque con esto su imagen atrae talento. O sea, la gente talentosa, los mejores profesionales, van a buscar trabajar en estos lugares. Entonces es una manera de atraer talento y personas competentes. Por otro lado, nosotros como buscadores de empleo, como trabajadores, también trabajamos una marca. En nuestro caso, se denomina marca personal. Esa imagen de marca debe ser constante, no solamente cuando estamos buscando trabajo, sino debe ser una actitud permanente. Una actitud permanente de mostrar nuestra marca personal, mostrar que nosotros somos proveedores de servicios para que las organizaciones nos vean atractivos y quieran contratar esos servicios. Entonces acá hablamos de la marca empleadora y la marca personal como dos ejes claves en la empleabilidad actualmente en el mercado laboral. También, por supuesto, hay un predominio importante de las redes sociales, de las páginas web, por ejemplo, plataformas como YouTube, los blogs. Esto se ha convertido en una manera mucho más rápida y fácil de tener un perfil más completo del postulante.
Antes, si yo como organización buscaba gente y llegaba un postulante, la única información que yo tenía de esta persona pues era lo que encontraba yo en su currículum. Pero ahora puedo googlear o buscar el nombre de esa persona en el internet y puedo tener mucha información en su LinkedIn, en sus redes sociales, en unas noticias, páginas de interés que pueda encontrar. Entonces, en cuestión de minutos tengo un perfil mucho más completo. Entonces, esto hace que el reclutamiento sea mucho más rápido también, pero que nuestra imagen, reitero, va a ser tomada en consideración para pasar a otra etapa del proceso de selección. Hay otra palabra que también es muy importante y va de la mano con lo que les mencionaba hace un momento de la marca personal, que es el tema del networking. El networking es tejer redes de contacto. Y esto es muy importante, porque nosotros cuando tejemos redes de contacto, hacemos que esta red de personas que nos rodean, a las cuales conocemos, se enteren de nuestra marca personal. Porque una marca personal existe cuando se comunica. Entonces, tener una red de contactos sólida va a influenciar muchísimo en tener una empleabilidad fortalecida. Las redes de contacto son esas personas que están a nuestro alrededor. En una primera línea estará nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? En una segunda línea estarán, pues, compañeros de trabajo, de estudios, familiares de repente no tan cercanos, pero son gente que nos conoce. Y sería importante que esta primera red y esta segunda red realmente identifique mi marca, ¿no? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué soy bueno? Porque estas personas son potenciales referentes, nos pueden dar información valiosa. Es que eso es un contacto. Un contacto es alguien que me puede dar información valiosa y al que yo también le puedo dar una información. Siempre es esta red de contactos se retroalimenta, nos retroalimentamos unos con otros, ¿no? Así que es muy importante cuidar nuestra buena reputación, una buena imagen para que nuestra red de contactos pues tenga esa percepción positiva de nosotros, ¿no? Seamos confiables y así puedan brindarnos información valiosa de repente de algún puesto de trabajo, de alguna promoción, una oportunidad, un proyecto, de eso se trata. Entonces no olvidemos de esas palabras clave que se están dando en la actualidad, ¿no? Talento, marca personal y networking. Habiendo dicho esto, poniéndonos un poco en contexto de lo que está pasando actualmente en el mercado laboral, la pregunta sería, ¿cómo busco trabajo entonces ahora, en esta era del talento y el networking? Pues las maneras de buscar trabajo ahora son varias y preponderan, como indiqué hace un momento, en lo digital, ¿no? Por ejemplo, tenemos publicaciones en las páginas web de las organizaciones. Para ello es importante que nosotros, si estamos en un sector determinado, tengamos mapeado cuáles son esas empresas, esas organizaciones que se encuentran o se dedican a aquello que me interesa. Por ejemplo, si yo soy una persona que quisiera trabajar en bancos, ¿no? En banca, tener mapeado cuáles son las organizaciones relacionadas a ello, ¿no? Y así del sector que me interesaría, o por ejemplo, salud, ¿no? Entonces, una vez que hago esa identificación, me permite estar al tanto de sus páginas web, por ejemplo, ¿no? Las organizaciones usualmente dentro de sus propias páginas institucionales tienen un apartado de trabaja con nosotros o de su bolsa de trabajo, y ahí podemos estar al tanto de sus convocatorias. También, como les decía hace un momento, las redes sociales han tomado un rol preponderante, ¿no? Son, como se denomina actualmente, el balcón del mundo. Así que hay que también revisarlas. Las redes sociales, bueno, la número uno en temas laborales definitivamente actualmente es LinkedIn. Actualmente se dice que hay aproximadamente unos 60 millones de usuarios activos en esta red social. Entonces, hay información valiosa que yo puedo encontrar aquí y sobre todo fortalece mi networking. Entonces las redes sociales, por ejemplo, también como Facebook, tienen ahora un apartado de empleos, por ejemplo, ¿no? Donde las organizaciones pueden colocar sus vacantes también ahí. Hay que tener cuidado con el tema de las redes sociales, verificar que realmente sean empresas que existan, ¿no? Volviendo al ejemplo de Facebook, Facebook no es una red de trabajo. Por lo tanto, cualquier persona puede acceder y postear la información que considere. Entonces, si nosotros vemos en redes sociales, una red social como esta, o como Instagram, por ejemplo, que no son redes netamente de trabajo, vemos ofertas laborales, sería importante identificar el nombre de la organización y buscar en Google que realmente sea una empresa que exista, que tenga una razón social, ¿no? En ningún proceso de selección nos tendrían que pedir, por ejemplo, dinero para postular.
Si alguien ya nos comenta ese tipo de cosas o nos solicita ese tipo de cosas, hay que dudar, hay que desconfiar, ¿no? Entonces busquemos, primero averiguemos que sea una empresa que exista. Normalmente, cuando una organización formal busca empleo, lo va a hacer a través de logos de su propia empresa. La persona se va a presentar, por ejemplo, indicando soy responsable de recursos humanos. Pero cuando vemos una persona, un nombre X, ¿no?, que se presenta como persona natural, también tengamos reparos, ¿no? Y pensemos un poquito más antes de brindar nuestra información, acudir a alguna cita o mucho menos dar algún pago, ¿no? Así que las redes sociales son rápidas, nos ayudan, pero también hay que tener nuestra cautela. LinkedIn, como les decía, sí tienen mayores filtros de temas de seguridad. Entonces, si vemos una publicación, lo más probable es que la veamos desde la cuenta corporativa de la organización. Entonces, esto nos da mayor seguridad también. Por otro lado, otra forma de buscar empleo que tiene una mayor popularidad actualmente son las bolsas de trabajo, ¿no? En Perú tenemos algunas bolsas de trabajo, algunas son bastante grandes que tienen prácticamente copado como un monopolio en temas de bolsas de trabajo, y otras que son más pequeñas. Aquí, por ejemplo, las que tienen una mayor cantidad de publicaciones son Computrabajo, Boomerang, Laborum, la del Ministerio de Trabajo, que es Empleos Perú, son algunas de las más grandes, ¿no?, que podemos encontrar. Indeed también es bastante conocida, tiene un aplicativo inclusive, y BuscoJobs, ¿no?, son las más conocidas. Las municipalidades también de cada distrito cuentan con una bolsa de trabajo, probablemente tienen sus redes sociales donde publican anuncios laborales. Los gobiernos regionales, ¿no?, publican anuncios también. Entonces, podemos estar al tanto y en el día a día ver cómo se actualizan estas publicaciones. Y por supuesto, como lo vengo diciendo desde el inicio, el networking actualmente se ha convertido en una de las maneras que las organizaciones utilizan con mayor frecuencia para cubrir vacantes. El tema de trabajar nuestra red de contactos nos va a permitir que nuestros contactos justamente puedan referirnos vacantes, puedan recomendarnos, ¿no?, en las organizaciones, o nos puedan dar esta información de decirnos, mira, en esta organización están requiriendo personas, en esta otra organización están de repente trabajando este proyecto en el cual tú puedes participar. De eso se trata nuestra red de contactos, que nos provean de información, ¿no? Así que se dice que actualmente un gran porcentaje, ¿no?, casi un 80% de las vacantes se cubren a través de networking. Por eso es muy importante trabajar en nuestra marca personal. Porque si es que no me visualizan las demás personas como un profesional confiable, con una buena reputación, que tengo conocimientos sólidos, habilidades, pues será muy difícil que alguien me refiera o me contacte para alguna oportunidad. Así que hay que estar atentos a ello. Entonces, como les comentaba al inicio también, lo que acabamos de ver es un poco el reclutamiento, ¿no? Es decir, cómo las organizaciones atraen postulantes. Ahora vamos a ver lo que sigue. Una vez que la organización ya tiene postulantes, ¿qué es lo que pasa? Comienza el proceso de selección de personal. En esta parte, las empresas van a evaluar a los candidatos que pasaron el primer filtro. Entonces, para ello, es muy importante, y lo vamos a ver también en otro taller, el currículum vitae. Que el currículum vitae realmente sea efectivo, para que me abra las puertas del proceso de selección, ¿no? Si mi currículum vitae realmente no genera interés en la organización, es muy probable que no pase a las siguientes etapas. Así que una vez que ya he pasado a las otras etapas, me pueden aplicar una serie de herramientas e instrumentos para identificar si calzo con la vacante que necesita. Entonces, la tarea de selección de personal es la de escoger entre los candidatos aquel que se ajuste más a la vacante, ¿no? Es como si yo tuviera un rompecabezas, ¿no? Ya estoy por terminarlo y me falta una pieza. Entonces yo puedo tener de repente opciones de piezas, ¿no? Algunas que son pequeñas, algunas que son grandes, algunas que son de un color en particular, pero solo una de ellas va a calzar mejor con el rompecabezas completo, ¿no? No significa que las demás piezas no sirvan, o no sé, no sean descartadas, sino que de repente calzarían, pero para otros rompecabezas. Solo una va a calzar mejor. Si es que yo de repente cojo una pieza más chiquita, pues se va a ver
la figura no se va a ver completa, y si es muy grande, no va a calzar. Esta misma analogía se podría utilizar para el momento en que las organizaciones buscan a alguien que calce. Por lo tanto, si yo no soy seleccionado para una vacante, hay que tener en cuenta de que puede ser que yo esté sobrecalificado, de repente aún no tenga las competencias necesarias, o puede ser que sí tenga las competencias, pero no calzo con la cultura organizacional de esa empresa. Así que hay que tener en cuenta que hay muchísimos factores que influyen en la decisión final. Pero lo que es importante es que si yo participo en un proceso de selección, tengo que ir con mucha apertura, ¿no? Con ese objetivo, quiero que me conozcan para que identifiquen todas las competencias, habilidades, conocimientos que tengo y vean que soy la mejor opción. Hay que ir con total apertura, porque si yo tengo una actitud contraria, es decir, de repente temerosa, no me muestro, o a una actitud de repente un poco hostil inclusive, o me incomodo frente a las evaluaciones, al final quien va a perder soy yo como postulante, ¿no? Así que tengámoslo en cuenta también. ¿Qué puede pasar en un proceso de selección? Los procesos de selección son muy variados, van a depender del tipo de organización, del tipo de vacante. Hay procesos que son muy cortos, que de repente en una sola entrevista ya se definen. Otros que son más largos, que te van a aplicar más evaluaciones, vas a tener de repente 2 entrevistas. Reitero, va a depender del tipo de vacante al cual estás postulando, ¿no? Y de las organizaciones. Hay organizaciones que son mucho más minuciosas con sus procesos y otras que no. Entonces hay muchas variantes. Les voy a explicar a nivel general algunas de las herramientas e instrumentos que son más utilizados en la actualidad. Y como verán, hay una preponderancia en lo virtual, ¿no? Todavía en esta coyuntura, pues, presencialmente no se está desarrollando ningún proceso, todo se está desarrollando de manera remota. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la evaluación de conocimientos. En nuestro contexto del mercado laboral peruano, en el sector privado, por ejemplo, las empresas, no todos los puestos te aplican una evaluación de conocimientos. Esto va a depender del tipo de puesto al que postulas, ¿no? Normalmente se aplica para puestos que necesitan un conocimiento técnico comprobado, ¿no? O que domines algún tema en específico. Ahí sí te pueden aplicar una evaluación de conocimientos, ¿no? Para el sector público, ¿no? Para las entidades del Estado, sí, todos los procesos incluyen una evaluación de conocimientos, ¿no? Esa es la diferencia normalmente. Esta evaluación de conocimientos es eliminatoria en la mayoría de los casos. Entonces, si es que yo no apruebo esta evaluación, ya no pasaría a las siguientes etapas del proceso. Como les comentaba, lo usual es que sean presenciales, pero en esta coyuntura se están desarrollando de manera virtual. Y pueden ser de 2 tipos. Pueden ser asincrónicas y sincrónicas. Una evaluación asincrónica quiere decir que es en tiempos diferentes. O sea, te mandan, por ejemplo, un link para que tú resuelvas un examen o un cuestionario y lo revisan ellos posteriormente. Y las evaluaciones sincrónicas significa que son en el mismo momento, o sea, en vivo, ¿no? Para evitar pues, que haya plagios o suplantaciones de identidad. Entonces pueden ser a través de un aplicativo, hay muchos aplicativos que sirven para ello, que puede ser Kahoot, Quizzes, pero también puede ser a través de una videollamada, ¿no? Están en una videollamada en ese mismo momento y tienes que resolver en vivo el cuestionario o el examen que te proponga. Entonces, de esa manera se está desarrollando las evaluaciones de conocimiento en la actualidad. Continuamos hablando de las evaluaciones psicológicas. Las evaluaciones psicológicas suelen utilizarse en los procesos de selección, normalmente para conocer algunos aspectos de la personalidad del candidato, ¿no? Puede ser personalidad, inteligencia, algunos rasgos de la personalidad básicamente, y algunas competencias también. Las evaluaciones psicológicas ya no se desarrollan pues con papel y lápiz como antes, sino también están sistematizadas a través de algunas plataformas. Por lo tanto, pues es muy probable de que si tú estás participando en un proceso de selección que incluye evaluaciones psicológicas, te manden el link para que tú accedas a estas plataformas y puedas desarrollarlos. Las pruebas proyectivas, que son las clásicas pruebas de dibujo, por ejemplo, ya no se realizan tan frecuentemente, ¿no? Solo muy pocas organizaciones las están aplicando ahora. La mayoría aplica cuestionarios o pruebas psicotécnicas
porque estas sí están sistematizadas. Las pruebas proyectivas, por ser justamente de dibujo, tienen que ser en físico, y eso ya no se está realizando ahora. Normalmente las evaluaciones psicológicas no son parte de un proceso de descarte, sino es básicamente conocer a profundidad al candidato. Muy bien, sigamos con otra técnica. Esta técnica es denominada el Assessment Center. Hace algunos años ha tomado mucho auge porque las evaluaciones psicológicas están cada vez usándose menos. ¿Por qué? Porque a través del Assessment Center, el evaluador puede identificar comportamientos. Y esto es muy valioso, porque los comportamientos actuales predicen el futuro. Entonces, esta es una técnica de evaluación de comportamientos, básicamente. Entonces, se evalúan las competencias. Nosotros cuando postulamos un trabajo, pues indicamos que tenemos una serie de competencias. Por ejemplo, yo puedo decir desde mi currículum, ¿no? O en las entrevistas, yo soy una persona que tiene un buen nivel de comunicación. Yo soy una persona que sabe trabajar en equipo. Yo soy una persona, no sé, que muy flexible, adaptable, con iniciativa. Normalmente indicamos estas competencias para que la organización vea que somos pues, personas valiosas y que aportarían a la organización. Entonces, en este momento de este tipo de evaluaciones, por ejemplo, el Assessment Center, es vital que yo demuestre todo eso que he comentado en mi currículum o en las entrevistas. Es el momento clave para hacerlo, porque van a observar mi comportamiento mediante una serie de actividades que son evaluadas por un panel de observadores, ¿no? Donde puede estar alguien de recursos humanos, puede estar el jefe del área, ¿no? Eso va a depender, reitero, del tipo de puesto al que estoy postulando. Entonces, por ejemplo, puede ser, ojo, el Assessment Center siempre es una evaluación grupal, o sea, tú vas a estar con las otras personas que están postulando también el mismo puesto. Entonces, aquí lo que se puede hacer es, por ejemplo, un estudio de casos, que al grupo en el cual te encuentras les den un caso para que resuelvan. O los pueden hacer participar en una dinámica de grupo, o pueden hacerlos participar en un juego de roles, ¿no? Hay diversas técnicas, pero lo que sí es común en todas es que van a evaluar tu comportamiento grupal, cómo te interrelacionas con el resto, cómo te comunicas, cómo resuelves, van a observarte. Entonces reitero que en esta parte hay que aprovechar ese tipo de evaluaciones para demostrar todo lo que hemos mencionado anteriormente. También se están desarrollando de manera virtual, por ejemplo, a través de Zoom, Blackboard, Microsoft Teams, todas estas plataformas de videollamada que se están utilizando actualmente sirven para este fin también. Pero tal vez en algún momento volvamos a las evaluaciones presenciales, ¿no? Algo muy similar al Assessment Center son las actividades gamificadas. Estas actividades también, esta evaluación también es grupal, y básicamente son actividades lúdicas en las que pueden identificar habilidades, la forma de interactuar con los demás. También se evalúa el comportamiento, en eso se parece al Assessment Center. La diferencia con el Assessment Center es que aquí básicamente son juegos, o sea, juegos que se utilizan para selección, mientras que el Assessment Center son actividades diseñadas para selección. Acá puede ser cualquier juego. Yo recuerdo que cuando estábamos de manera presencial, por ejemplo, podían hacerte jugar un juego de mesa, como un Monopolio, por ejemplo, o de repente hacer algún juego de charada, ¿no? Acá en el contexto peruano, charada es un juego, ese juego de que tú vas diciendo con señales, ¿no? Para que la otra persona adivine, ¿no? La palabra, la película, el artista que tú quieres expresar con tus gestos, ¿no? A eso se le llama charada, que también se desarrolla, como verán ahí en la imagen, hay un aplicativo que descargas en el celular y puedes jugar una charada a nivel virtual. Entonces, hay varios juegos que se pueden utilizar, por ejemplo, Lego, origami, que se pueden utilizar para este contexto. Así que, reitero, tienes que ir con mucha apertura, porque en un proceso de selección pueden pasar muchas cosas. Como todo, la selección se moderniza, se actualiza. Si pensamos que solamente nos van a aplicar las evaluaciones psicológicas y las entrevistas como antes, pues esto ha cambiado y requiere que nosotros como postulantes tengamos esa versatilidad para poder enfrentarlo de la mejor manera. Y bueno, vamos a hablar de esta última herramienta en la cual me voy a detener un poquito más, que son las entrevistas laborales.
Las entrevistas laborales, pues, son el momento en el cual el empleador trata de obtener la mayor información posible del postulante a través de una serie de preguntas. Nosotros como entrevistados, nuestro objetivo es poder transmitir todas aquellas respuestas para demostrar que somos el candidato ideal para este puesto. Las entrevistas presenciales, como les decía, ya no se están realizando actualmente, pero sí entrevistas online y las pregrabadas. Las online son en vivo, mientras las pregrabadas, tú envías un video con anticipación para que la organización lo revise, ¿no? Por ejemplo, la organización te puede enviar un correo indicándote ciertos temas o ciertas preguntas y tú te grabas respondiéndolas. Envías el video y ellos ya lo evalúan posteriormente. Pero las que se realizan con mayor frecuencia son las online, o sea, en vivo, a través de una videollamada. Vamos a ver entonces el antes, durante y después de una entrevista de trabajo. El antes. Es importante que conozcamos a la empresa. Para eso pues nos ayudan las redes sociales, su página institucional. Hay que revisar a qué se dedican, cuál es su historia, es peruana, es extranjera, es grande, es pequeña. Es importante tener estas ideas básicas, ¿no? Para poder también nosotros contextualizarnos y que la conversación sea más fluida. También es importante conocer bien nuestro currículum vitae. Todo lo que ponga yo en mi currículum vitae, tengo que saber argumentarlo, porque usualmente el entrevistador, a partir de nuestro currículum vitae, es que elabora sus preguntas. Así que hay que saber qué responder frente a cualquier cuestionamiento de lo que nosotros hayamos colocado allí. También hay que preparar nuestra presentación. Usualmente las entrevistas se realizan de manera formal, pero también hay que tener en cuenta el contexto de cada organización. Por ejemplo, si yo postulo, como les decía en ese momento, para un banco, para una empresa de repente que se dedica a servicios de repente de un staff de un bufete de abogados, ¿no? Para una notaría, para ese tipo de rubros, definitivamente lo formal va a preponderar. Pero si yo de repente estoy postulando para una empresa de tecnología, una empresa de publicidad, de marketing, a una startup, que son esas empresas digitales, pues ahí ya el tono cambia un poco. Entonces ya no se requiere tanto formalismo. Pero siempre más vale ser un poco más cautos en este tema y tratar de mostrarnos de manera formal, ¿no? Porque la primera impresión es muy importante. La sobriedad también, ¿no? Entonces, nuestra pulcritud, nuestra limpieza, ¿no? Que se nos vea pues bastante despabilados, ¿no? Que estamos frescos para el momento, que nos hemos tomado un tiempo para prepararnos, porque a veces pensamos que como se realiza en un entorno virtual, yo puedo estar pues de repente con un buzo, con mi pijama y ya no se van a dar cuenta, pero realmente sí se percibe eso a través de la cámara. Entonces, que se te vea totalmente listo para el momento, que estás bien peinado, bien despierto, bien lúcido, ¿no? Y que también la ropa, al menos la parte visible ante la cámara, pues demuestre ese formalismo también, ¿no? Sin exagerar, ¿no? Tampoco no es necesario pues que de repente los varones estén pues con terno y corbata, no es tanto, ¿no? Ni tampoco de repente las damas con un vestido o algo de repente demasiado formal, pero sí como si iríamos al trabajo, ¿no? O sea, como si es que yo ya me estuviera yendo a trabajar, ¿no? A pesar de estar en casa, hay que tratar de ponernos en ese contexto. Descarga y familiarízate con la plataforma en la cual se va a llevar a cabo la entrevista, ¿no? Si, por ejemplo, va a ser a través de Skype, ok, descárgatelo, practica, ve si es que manejas bien la plataforma a fin de no tener ninguna complicación técnica en ese momento. Organice y evite interrupciones que puedan distraerte. Ahora que estamos en casa es mucho más probable que nos puedan distraer de repente los demás miembros de nuestra familia. De repente tenemos pequeños en casa, una mascota, o de repente tocan el timbre, suena un teléfono. Estas cosas a veces sin querer nos distraen, nos cortan la hilación. Así que si vives con otras personas, coméntales que vas a tener una entrevista para que puedan darte tu espacio, puedan de repente hacer silencio, no usar internet en ese momento para evitar que tu señal pues tenga alguna complicación, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que las demás personas de tu entorno también te ayuden a que todo salga bien. Ubícate en un lugar iluminado, apropiado, con una buena señal de internet.
definitivamente las entrevistas, bueno, normalmente van a ser en el día, pero si tal vez es un poco ya de tarde, noche, y a veces está medio oscurecido, trata de tener una buena luz cercana, que sea un lugar apropiado. Y esto lo comento porque suele pasar, ¿no? A veces algunos candidatos también, ¿no? Pensamos de que como estamos de manera virtual, no se van a dar cuenta que de repente yo estoy en mi cama, o estoy en mi cocina, ¿no? O estoy de repente en un armario, en el baño, ¿no? De repente queriendo un poquito de privacidad me estoy escondiendo, pero no son lugares apropiados. Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Que todo eso pues cuenta al momento de mostrarnos de la imagen que estamos proyectando. Y de preferencia usa audífonos para poder aislar los sonidos externos. Prepárate para las preguntas. Esto es importante que nosotros tengamos esbozadas algunas ideas previas. Si bien es cierto, como les decía, cada entrevista es muy distinta, porque cada organización es diferente. Me puede entrevistar de repente un psicólogo, me puede entrevistar un administrador, me puede entrevistar el jefe del área, el gerente del área, o el dueño de la empresa, ¿no? Entonces cada uno va a tener un matiz distinto. Si es mujer, si es hombre, si es joven, si es mayor, cada uno lo va a hacer de manera distinta. Pero hay temas que son comunes en las entrevistas de trabajo, ¿no? Vamos en un ratito a ver, les voy a mostrar algunos de los temas clásicos que se abordan en las entrevistas y sería importante que igual tú también te informes, averigües qué otros temas se abordan para que ya tengas una idea, ¿no? Porque si es que el momento de la entrevista recién comienzas a pensar un poco y formular, te va a tomar un poco de tiempo e inclusive te puede incrementar la ansiedad. Entonces, mejor que vayas con alguna idea, ya con algo esbozado, y así pues todo va a ser mucho más fluido. La puntualidad es súper importante, así que lo ideal es que llegues un poquito antes de la hora pactada, te conectes un poco antes y así tú esperes al entrevistador. Muy bien, durante la entrevista, ¿qué pasa durante? La comunicación definitivamente es la herramienta fundamental de una entrevista de trabajo. Porque yo puedo tener muchas ideas, muchos conocimientos, experiencias, motivaciones, pero si no las comunico de manera eficaz, entonces, ¿cómo convenzo, cómo persuado que soy la mejor opción, el mejor candidato en ese momento, si es que no lo estoy comunicando? Así que tenemos que darle una atención especial a nuestra comunicación, ¿no? Usar un lenguaje formal, ¿no? Así sea un entrevistador joven o que se vea de repente muy, muy casual en su trato, ¿no? Hay que tratarlo con mucho respeto, ¿no? Hay que esperar y ver cómo el entrevistador, como es quien dirige la entrevista, cómo nos trata. Puede ser que de repente nos trate de usted o nos trate de tú, ¿no? Nos puede, como le decimos, tutear, ¿no? Hablarnos de tú, ¿no? ¿Y tú cómo te encuentras, no? ¿Y por qué has postulado esta vacante? O de repente nos puede decir, ¿y a usted qué lo motiva a trabajar con nosotros? Entonces, hay que esperar para ver cómo se dirige el entrevistador para responder de la misma manera, ¿no? Entonces, un tono de voz apropiado, no muy estridente ni gritar. A veces pensamos que porque estamos en entornos virtuales tenemos que gritar para que se nos escuche, pero no es así, porque nuestro micrófono ayuda para ello, o el audio de nuestro celular, o de nuestra laptop, o en la computadora donde estemos. Entonces, ni tampoco muy bajito, que cueste entendernos, ¿no? No hablar demasiado, no hay que extendernos en decorar las palabras o tratar de explicar y explicar detalles. No es necesario, simplemente ir directo al punto, directo al grano, también como le decimos, pero tampoco hablar demasiado poquito, ¿no? Por ejemplo, responder sí, no. Si respondemos solo con monosílabos, pues no damos más información que le puede interesar al reclutador, ¿no? En conclusión, cuidemos nuestro lenguaje. Evitemos jergas o palabras que suenen muy coloquiales, ¿no? Estamos en un entorno laboral, tengamos en cuenta ello. Cuidemos nuestra postura y nuestra proximidad. Hay que tratar de ubicarnos en un lugar cómodo. Una entrevista de trabajo puede durar de repente media hora, puede durar tal vez un poco menos, ¿no? 20 minutos, otras que se extienden hasta una hora. Entonces tengo que estar en un lugar cómodo para que no pues tenga estas incomodidades de repente o me sienta cansado durante la entrevista.
La proximidad también, ¿no? No estar tan pegados a la pantalla ni tampoco tan alejados, un término medio que se nos vea pues bien el rostro y las manos, porque normalmente con las manos enfatizamos algunas ideas, algunas palabras clave, ¿no? Que queremos reforzar. El saludo y el contacto visual son importantes también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, son los saludos clásicos, ¿no? Completo, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El contacto visual también es importante, estar mirando a la pantalla. Ahora no podemos mirarnos a los ojos, pero sí que se nos vea atentos a lo que está pasando, no que estoy mirando a otro lado o que estoy mirando el celular, no, realmente estar enfocados. Y evitemos ponernos nerviosos o algunos gestos que lo indiquen. Sabemos que nuestro cuerpo reacciona frente a la ansiedad, ¿no? Y cada uno se conoce. Entonces puede ser que yo de repente cuando estoy ansiosa o nerviosa comienzo a moverme, a temblar, o de repente otra persona comienza, no sé, a agarrar algo y mueve, y entonces nuestro cuerpo reacciona. Nosotros más que nadie nos conocemos, así que hay que identificar esos gestos de repente que no nos favorecen para poder controlarnos. Hay que pensar antes de contestar. Si bien es cierto, no puedo de repente quedarme mucho tiempo en silencio porque esto hace de que esos silencios sean un poco incómodos, pero tampoco respondamos de manera tan rápida o solo por responder, ¿no? Hay que tomarnos un tiempo de escuchar bien la pregunta y responderla clara y brevemente, ¿no? Tratemos de pronunciar bien las palabras para que se nos entienda con claridad, ¿no? Cada persona, en cada región que nos encontramos, tenemos algunos modismos, tenemos de repente algunos acentos que impiden de que a veces se nos escuche claramente, ¿no? Entonces, por eso hay que procurar ensayarlo también. Yo sugiero que hay que grabarnos, ¿no? Grábate respondiendo algunas preguntas y luego escúchate, ¿no? O hazle escuchar a otras personas y pregunta, ¿no? ¿Se entiende bien la idea? ¿Se entiende claramente las palabras? Entonces, así tú vas practicando, identificas de repente qué cosas hay por mejorar. Di siempre la verdad, por supuesto, sé honesto, sé honesta. Luego, en los procesos de selección, normalmente las cosas que nosotros comentamos se van comprobando. Y reitero, nuestra imagen, nuestra marca personal, se ve en juego en ese momento. Entonces, si es que yo miento, me atribuyo cargos, me atribuyo títulos que no tengo, pues mi imagen profesional se va a ver muy deteriorada. Y esto muchas veces ya no hay forma de reparar, así que hay que cuidarnos. Cuando te pregunten cosas sobre ti mismo, pues, o de repente te piden presentarte, enfatiza en tu formación, en tu experiencia, en tus logros, tus motivaciones. O sea, es el momento clave para que tú puedas hablar de ti. Recuerda de que tú eres tu propio gerente de marketing, ¿no? Nosotros proveemos servicios y es como que yo fuera una empresa de uno, ¿no? Así que yo mismo tengo que ser mi propio gerente de marketing y en ese momento, pues, marketearme bien, ¿no? Poder convencer que mis servicios profesionales son los mejores. Así que no desaproveches esa oportunidad. No uses palabras muy rebuscadas o muy técnicas, a menos que la pregunta, no haya forma de responder la pregunta que no sea utilizando esos términos. No respondas con evasivas o con dudas, ni con monosílabos, como lo decía anteriormente. Muestra entusiasmo por el trabajo, ¿no? Que realmente estás motivado por ingresar, motivada, que quieres aportar, pero no suplicarlo. O sea, hablar, por ejemplo, que es que tengo problemas familiares, tengo problemas de salud, y por eso quisiera trabajar aquí. O sea, normalmente no es una buena estrategia hablar de ese tipo de temas en una entrevista de trabajo, ¿no? Así que trata de evitarlo. Más bien, aprovecha ese tiempo para poder marketear tus servicios. No hables mal de las anteriores empresas ni de tus anteriores jefes. Si bien es cierto, a todos puede ser que nos haya pasado una experiencia negativa. Puede ser que yo tenga una mala experiencia, que mi anterior trabajo haya salido porque realmente de repente sufrí explotación, no sé, hubo algún tema ahí muy, muy complicado.
Y si me preguntan por qué salí, pues no voy a mentir, no voy a decir algo que no es la realidad. Pero hay que hacerlo con mucha sutileza, con mucho respeto, ¿no? Sin ir a muchos detalles, ni menos dar calificativos ni a la organización ni a las personas. No te niegues a responder preguntas, a menos que tú sientas que son preguntas irrespetuosas o muy invasivas. Como les decía, hay entrevistadores que tienen cada uno su estilo, pero también hay malos entrevistadores, ¿no? Y puede ser que te hagan una pregunta de repente que tú consideras que es algo incómoda, que te pregunten algo de repente de tu vida muy privada. Entonces sí tienes todo el derecho a también poder negarte a responder en ese caso. Tú también como postulante puedes hacer preguntas, ¿no? Es más, tenemos el derecho de hacer preguntas porque hay cosas que tenemos que saber como postulantes. Y esto hay que recordar, que cuando estamos en un proceso de selección, nosotros también estamos evaluando a la organización a la cual postulamos. Si tú identificas alguna práctica, algún comportamiento inadecuado en la empresa en la cual estás postulando, tienes todo el derecho de poder decir hasta acá nomás y ya no sigo postulando, ya no sigo en el proceso. Porque si de candidato tú ves cosas que no te agradan, esas cosas cuando tú ya estés trabajando van a estar ahí y de repente se va a convertir pues en algo negativo, una experiencia laboral negativa para ti. Entonces, trata de tú también estar atento a esas cosas que no compatibilizan contigo y puedes descartar tu postulación también. Entonces, ¿qué puedes preguntar? Puedes preguntar cosas relacionadas, por ejemplo, a los beneficios laborales, a las posibilidades de ascenso, de promoción, los procesos de la organización también, sobre el puesto de trabajo. Tú tienes el derecho a preguntar. Y algo que también deberíamos preguntar siempre es cómo sigue el proceso de selección, qué otras etapas vienen, cuándo termina, para que estés atento al proceso. Y por último, expresa tu agradecimiento y despídete de manera formal, ¿no? Trata de mantener esa actitud positiva hasta el último momento, hasta que te despides. Después de la entrevista de trabajo, entonces, después de un tiempo prudencial y según también lo que te han indicado, puedes comunicarte con la organización para saber cuáles fueron los resultados. Lo ideal también sería que tú a la organización le pidas una retroalimentación de tu postulación, ¿no? Que ellos te comenten de repente si no fuiste seleccionado, ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasó? ¿En qué etapa de repente te quedaste? ¿Dónde no tuviste un gran puntaje? Y esto te va a servir para tus postulaciones futuras. Y recuerda de que si el resultado es negativo, hay que ser perseverantes. A todos en el mercado laboral nos han dicho en algún momento que no. Entonces, es parte de la interacción del mercado. Entonces, hay que evaluarnos y mejorar para la próxima entrevista. Si el resultado es positivo, pues por supuesto nos causa mucha alegría y es la oportunidad de demostrar que todo eso que identificaron en ti es real y evidéncialo en el día a día para que puedas mantener tu trabajo y desarrollarte en él. Inmediatamente después de la entrevista, como ha sido un momento de tensión, un momento de repente nos hemos puesto muy ansiosos, tratemos de relajarnos, de repente viendo una serie, leyendo un libro, haciendo algo que disfrutemos, o también contando nuestra experiencia. Así pues, volvemos a la calma. Como les decía anteriormente, hay algunas preguntas que son frecuentes en las entrevistas de trabajo, algunos temas que se suelen abordar, y pues sería importante de que tengamos una idea de qué vamos a responder. Por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus áreas de mejora? ¿No? Acá es importante que hayamos hecho un buen FODA para responder con sinceridad y claridad a estas preguntas. ¿Por qué en tus trabajos anteriores has estado o has permanecido periodos cortos? Eso también va a depender de tu currículum. De repente tú has tenido trabajos anteriores que has estado poquito tiempo, o de repente has tenido muchos trabajos en periodos cortos, ¿no? O de repente has estado en un solo lugar muchos años. Ese tipo de cosas también te pueden preguntar. Según tienes experiencia laboral, ¿por qué debería contratarte? Hay que tener en cuenta acá también nuestras fortalezas, nuestras habilidades, todo lo que podríamos aportar a esa organización. ¿Por qué te retiraste de tu último trabajo? Eso también te lo pueden preguntar. Suelen preguntarnos, es una pregunta bien recurrente. ¿Qué conoces de nosotros? ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años? ¿No? Acá también quieren saber, en la pregunta ¿qué conoces de nosotros? Quieren saber qué tanto te has preparado para la entrevista, ¿no? ¿Qué has averiguado de ellos?
¿Y qué te ves haciendo dentro de 5 años? Pues quieren saber tus motivaciones. ¿Por qué te gustaría trabajar en esta empresa? También hablamos acá de nuestra motivación. Entonces, reitero, hay que tener idea de cómo lo responderemos. Grábate, obsérvate cuando lo respondes, porque hay que estar al tanto de nuestra comunicación, tanto verbal como la no verbal. Por último, algunas preguntas que nosotros como postulantes deberíamos evitar en una entrevista. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿y de qué se trata el puesto? ¿Qué voy a hacer aquí? Estamos demostrando que no somos candidatos muy preparados, que no hemos averiguado bien antes de la entrevista, porque si estamos postulando a algún lugar es porque tenemos idea del puesto y lo que vamos a hacer. Entonces, si pregunto esto, pues definitivamente voy a demostrar que no me he preparado lo suficiente. Así que revisa bien el perfil del puesto al que has postulado, la vacante. Puedes pedir algunos detalles que no se encuentren en el anuncio, por supuesto. Eso sí, no habría problema. ¿Cuál es el rubro de la empresa? ¿Qué hacen aquí? Si yo pregunto este tipo de cuestionamientos, pues estoy también indicando que soy un postulante poco preparado, que no averigüé con anticipación a dónde estoy postulando, ¿no? ¿Cuándo podré solicitar un aumento de sueldo? O cuando pregunto, ¿aquí dan préstamos? ¿Aquí dan adelantos de sueldo? Cuando hago preguntas muy recurrentes sobre los sueldos, pues definitivamente puedo dar la imagen de que mi única motivación es el dinero. Y esto no ayuda realmente a nuestra imagen profesional. Así que evitemos hacer esas preguntas de ese tipo, ¿no? Preguntar los beneficios laborales, eso sí, por supuesto, está bien, ¿no? Pero préstamos, adelantos, aumentos, no es el momento aún para poder formular ese tipo de preguntas. ¿Van a llamar a mi anterior jefe? Cuando hago muchas preguntas con respecto a antecedentes, con respecto a mi historia laboral, es porque tal vez estoy yo temiendo algo, ¿no? O sea, pienso que de repente van a averiguar algo que me va a desfavorecer. Y esto puede alertar al reclutador, ¿no? De repente que estamos temerosos de algo. Así que tengamos cuidado cuando planteamos este tipo de preguntas. Y eso se tratan algunos temas que deberíamos tener un poco de cautela cuando los preguntamos, cuando los formulamos, para evitar que dañemos nuestra propia imagen profesional. Muy bien, de esta manera hemos terminado esta sesión. Les agradezco por estar aquí. Aquí les doy alguna información del servicio de asesoría para la búsqueda de empleo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brinda. Y ahí está nuestro correo, el correo del servicio y también la página a través de la cual nosotros atendemos las citas en línea personalizadas. Si surge alguna duda, alguna consulta a través de lo que he comentado, con mucho gusto podemos atenderlo por estos canales. Gracias por su atención y ya nos estaremos reencontrando en la siguiente sesión. Cuídense mucho y hasta la próxima.